Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo ya el último vídeo de este patrón de Grinch. Ya vamos a hacer su gorro y haremos los últimos detalles como son los cordones, el pompón y sus botoncitos que lleva aquí en la casaca. Y recordaros que en la lista de materiales os había dicho que os iba a enseñar cómo se utiliza una cordonera y una pomponera, pero igualmente también os voy a enseñar a hacer un cordón con crochet, con el gancho normal, y un pompón, pues como los hacía antes yo de tener la pomponera, ¿vale? Así que lo podéis hacer el proyecto todo el mundo, tengáis o no esos materiales. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar entonces haciendo el gorro. Os recuerdo nuevamente, igual que en el vídeo anterior, que la ropa la hacemos con el gancho de 2,25 milímetros. Entonces el gorro lo vamos a hacer con este gancho y comenzamos haciendo un anillo mágico con el color rojo, ¿vale? Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer los 5 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ya empieza a tomar algo de forma, ¿vale? Porque al hacer un punto en cada punto ya se empieza así a redondear, así que le dais la formita, si queréis mismamente con el gancho, metiéndose así por dentro. Y ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y terminamos así la vuelta número 3 con un total de 7 puntos. A ver, que no he tomado bien para hacer el último aumento. Ahí está. Ahora vamos a la vuelta número 4, comenzamos haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y a continuación vamos a hacer un aumento. Ahí está. Y volvemos a repetir. 2 puntos bajos. 1 y 2. Y a continuación un aumento. Y nos estará faltando un punto aquí para finalizar y hacemos un punto bajo solito. Aquí no tengo marcador puesto porque el tejido es muy pequeñito y para que lo veáis bien en la cámara lo mejor posible, entonces no lo he puesto. Pero el último punto que nos quedaba solito, hacemos un punto bajo. Y ahora terminamos la vuelta número 4 con un total de 9 puntos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos nuevamente, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Y ahora vamos a repetir 2 veces más esto mismo de 2 puntos bajos y un aumento. Terminamos la vuelta número 5 con un total de 12 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación hacemos un aumento. Y vamos a repetir 2 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento. Y así finalizamos la vuelta con un total de 15 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer los 15 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 9 comenzamos haciendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y a continuación hacemos un aumento. Y vamos a repetir 2 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 10 vamos a hacer los 18 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 11 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y ya vamos a empezar a marcar. Después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento
Y esto lo vamos a repetir 2 veces más, lo de 5 puntos bajos y un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 21 puntos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer los 21 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 13 comenzamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 2 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 14 vamos a hacer los 24 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 15 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, voy a marcar el primero, y a continuación de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora, en las vueltas número 16 y número 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 18 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y marcamos el primero. Y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora, desde la vuelta número 19 hasta la vuelta número 22, vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta número 23 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. Ahora, desde la vuelta número 24 hasta la vuelta número 26, vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos. Ahora en la vuelta número 27 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más esto de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer un punto en cada punto de los 48 que tenemos y ahí ya finalizamos el gorrito. Entonces aquí estamos en el final, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí podemos ya esconderla, cortar la hebra y esconderla. Vamos a colocar ahora dentro del gorrito el limpiapipas. Os había dicho en la lista de materiales que yo voy a utilizar este porque es de color rojo y así se disimula, pero si no tenéis rojo no hace falta que lo compréis. Entonces simplemente vamos a tomar el tamaño o podéis cortarlo si es demasiado largo. Yo lo voy a doblar. Lo metemos ahí dentro y lo podéis pegar en una esquinita con silicona caliente o lo podéis coser con una hebra del mismo color que el gorro. Aquí tengo ya cosido el limpiapipas y gracias a esto es por lo que podemos luego doblar y dejarle la forma que nosotros queramos a nuestro gorrito. Entonces ahora os voy a enseñar cómo se hace el pompón. Entonces, como digo, os voy a enseñar las dos maneras de hacerlo, tanto con la pomponera como otra forma si no tenéis la pomponera, ¿vale? La pomponera está compuesta por dos partes, ¿vale? Viene así, juntita, pero son dos trocitos que se pueden separar así por la mitad. Vamos a abrir esto para poder separarlo más fácilmente. Ahí está, ¿vale? Para que veáis los dos trocitos como sería una pomponera. Que yo sepa, todas son iguales, ¿vale? Pueden ser más grandes o más pequeñas, pero todas tienen este mismo sistema de que se puede abrir. Entonces, para hacer el pompón con ella, tenemos que colocarla así cerradita, ¿vale? Esto va hacia abajo, esto va hacia arriba, así estaría la pomponera. Y entonces, con el hilo con el que vayamos a hacer el pompón, vamos a levantar dos partes juntas, ¿vale? Tenemos una y la otra. Vamos a levantar dos partes juntas y vamos a colocar el hilo, ahí lo sujetamos, y le vamos a ir dando vueltas así alrededor, solamente por esta zona de aquí, ¿vale? Solamente por la zona redondeada. Le vamos a ir dando vueltas y lo llenamos bastante. Una vez que lo tenemos bien llenito, ¿vale? Fijaros,
Podéis probar a ver si cierra así haciendo presión, ¿vale? No tiene que cerrar fácil, tiene que cerrar haciendo un poquito de presión para que el pompón quede bien lleno de hilo. Entonces, lo cerramos ahí, vamos a cortar el hilo. Y ahora con cuidado de que esto no se nos abra, porque se nos puede deshacer, ¿vale? Con cuidado de que no se abra, lo sujetamos ahí y vamos hacia el otro lado. Hacemos lo mismo, abrimos esta parte y lo vamos a rellenar de hilo igual que hemos rellenado el otro. Ahí estaría. Tenemos que hacer que más o menos se queden las dos partes iguales, ¿vale? Vamos a cerrarlo, cortamos el hilo y ahora sí que sujetando bien, porque se nos puede abrir y se nos desharía todo, sujetando bien con unas tijeras vamos a cortar por la mitad, ¿vale? Acordaros que aquí esto se podía separar, así que por esa mitad de ahí vamos a ir cortando las hebras. Ahí están cortadas todas las hebras de un lado, con cuidadito que no se nos abra. Vamos a cortar las hebras del otro lado también. Y una vez que ya tenemos las dos partes, a ver si no se me abre, lo voy a sujetar bien para que lo veáis, ahí está, tenemos las dos partes, vamos a tomar un trocito de hebra del mismo color y lo vamos a meter por el medio de las dos partes estas amarillas que tenemos, ¿vale? Lo metemos por ahí, por el medio. Lo voy a hacer así para que lo veáis bien, pero bueno, vosotros sujetad las dos partes para que no se abra. Yo me voy a arriesgar para que vosotros lo podáis ver. Lo metemos ahí por el medio, damos la vuelta y le vamos a hacer un nudo apretando fuerte, ¿vale? Sujetadlo, ¿vale? Yo lo tengo suelto para que vosotros lo veáis, pero sujetadlo porque os arriesgáis a que se deshaga. Yo me estoy arriesgando un poquillo para que lo podáis ver, ¿vale? Ahí hacemos el nudito, podéis hacerlo doble y podéis volver la hebra hacia el otro lado y hacer otro nudo si queréis asegurar. Así. Y ahora sí, una vez que está atado, aquí ya no hay peligro, vamos a abrir las dos partes de un lado, abriremos también las dos partes del otro y ahora ya podemos separar las dos piezas de la pomponera, una y otra. Y así se nos queda el pompón. Hay que darle un poquito de forma y vamos a cortar estos hilos grandes que se han quedado aquí de atarlo. Por ahí. Y si queréis también podéis recortarlo un poquito. Ahí le voy a dar la formita redonda. Si queréis también podéis recortarlo un poquito para que se quede más redondeado. Y esto lo vamos a colocar aquí en el puntito, en el piquito del gorro, ¿vale? Y así es como se hace el pompón con una pomponera. Ahora os voy a decir cómo lo hacía yo antes de tener la pomponera. Que existen otras maneras de hacerlo, ¿vale? Pero yo os voy a dar el truco que tenía yo. Entonces, con la hebra del color que vayáis a utilizar, yo lo que utilizaba eran pues 2-3 dedos dependiendo del tamaño que quisiera darle. Entonces le vais dando vueltas así alrededor de vuestros dedos hasta que tengáis todo el grosor que vosotros queráis darle, ¿vale? Le dais bastante, aquí no le voy a dar porque no voy a tirar material, pero ya me entendéis, ¿vale? Vais dando así vueltas. Y una vez que tenéis el tamaño que le queráis dar, ¿vale? Podéis utilizar también 2 dedos, si 3 os parece demasiado. Hacéis las vueltas más pequeñitas, serían así. Una vez que tenéis ya todo el grosor que le queráis dar, cortáis la hebra. Voy a cortar porque, bueno, esto se puede tejer igual, luego lo añadimos y ya está. Y ahora hacemos lo mismo que antes, cortamos un trocito para poder atar. Y esto, para atarlo, lo vamos a pasar así, por la mitad de lo que nosotros hemos hecho aquí.
ahí haríamos un nudo. Vamos a hacer un nudito. Lo voy a hacer así flojito para yo después poder reutilizar este material. Así, pero para que me entendáis. Haríais un nudito ahí que junte estas dos piezas. Y ahora con las tijeras cortaríais esta parte para abrirla, así. Y también cortaríais del otro lado. Y bueno, así se ve un poquito flojo porque he puesto 4 vueltecitas, pero bueno, vosotros al darle bastante y cortar, pues ya se queda un pompón así más jugosito, con más hebras. Y bueno, pues estas son las dos maneras que yo tengo de hacer los pompones. Espero que os sirva alguna de ellas. Y ahora vamos a hacer los cordones. Bueno, pues ahora vamos a aprender también a utilizar una cordonera. Yo tengo esta, normalmente son muy parecidas, pueden ser más grandes o más pequeñas. Esta es bastante completita, entonces yo os voy a explicar cómo es la mía y bueno, pues dependiendo de la que os compréis se puede parecer un poquito más o un poquito menos, pero el sistema más o menos es siempre el mismo. Entonces, normalmente van a tener aquí abajo un peso, que eso nos va a servir para que el hilo vaya bajando por sí solo y no tengamos que ir tirando. El peso que yo tengo es este. Vamos a quitarlo. Aquí está, se puede separar, ¿vale? Luego esta también tiene otra cosilla y es que esta parte de aquí se abre un poquito. Esto sirve para que lo podamos amarrar a la mesa de trabajo y así si estáis haciendo cordones muy largos o cuando hacéis ropa para adultos o tal, pues así no tenéis que estar sujetando la cordonera y es muchísimo más fácil. Amarráis esto ahí a la mesa y simplemente es luego ir girando y la cordonera está quieta. Ahora esto no lo voy a utilizar porque si no, no os puedo explicar en el vídeo, no se vería bien, entonces lo voy a cerrar. Y el sistema para utilizar la cordonera es el siguiente. Tomamos el hilo que vayamos a utilizar, lo vamos a enhebrar por una aguja y lo vamos a pasar por aquí dentro de este agujerito que tiene la cordonera, ¿vale? Por aquí dentro. Yo lo hago con una aguja porque si no con el hilo tardo un montón porque se queda enganchado por ahí, entonces con una aguja así entra solo. Así. Y sale por aquí abajo, ¿vale? Por este agujerito. Una vez que lo tenemos ahí, lo vamos a meter también en el peso que os traiga, ¿vale? Puede ser que os traiga una pinza, si os trae una pinza pues ya no tenéis que meterlo por dentro, ¿vale? Ya lo amarráis ahí. Entonces lo voy a meter ahí y lo tenemos que amarrar. Esto no hay un sistema mejor que otro para amarrarlo, simplemente pues le vamos dando así vuelta uno sí y uno no, hasta que se quede sujeto ahí y no se caiga, ¿vale? Y así es como tiene que quedar el peso. Eso se queda ahí, tirando del hilo hacia abajo y ahí está. Ahora en la parte de arriba, vamos a ver si puedo colocarlo para que se vea bien todo. En la parte de arriba tenemos el hilo saliendo por el agujerito y lo vamos a colocar aquí en esta ranura que trae y lo pasaremos por dentro de esto, a ver si lo podéis ver, aquí, por dentro de esta parte también. Y sujetando el hilo vamos a ir girando aquí en esta palanquita, vamos a ir girando y vamos a hacer que el hilo enganche esta primera trabilla de aquí, como se llamaría este primer ganchito de aquí. Vamos a hacer que lo enganche. Si tenéis que ayudaros un poquito con los dedos en la primera vuelta, no pasa nada. Ahí, estaría enganchada ya la primera. La siguiente la vamos a saltar. Pasamos el hilo así por detrás y la saltamos. Seguimos girando. La siguiente la enganchamos, igual que la primera. Así. Y la siguiente la vamos a saltar. Son 4, ¿vale? La primera la enganchamos, la siguiente la saltamos, la siguiente la volvemos a enganchar y la última la saltamos. Y esa es la primera vuelta. A partir de ahora ya solamente hay que ir girando. Vamos a ir girando. Y ya vais viendo cómo se va tejiendo. Ahí. Y es lo único que tenéis que hacer. Ir girando, girando, girando.
y esto va tejiendo y va pasando por este agujerito y gracias al peso que tiene va a ir bajando por sí solo. Entonces ahí vamos haciendo el cordón. Para saber el tamaño del cordón que vamos a utilizar tenéis que tener en cuenta cuando empiece a salir por abajo, ¿vale?, que este trozo de aquí está lleno de cordón, entonces tenéis que medir contando también este trocito de la cordonera. Ahora os lo muestro. Voy a hacer el cordón. Vale, aquí ya tengo bastante cordón, ya está empezando a salir por abajo. Para saber el tamaño que necesito, lo que vamos a hacer es medir lo que vayamos a ponerle cordón, en este caso sería la vuelta del gorro. Tomamos la medida de toda la circunferencia, así. Tengo unos 17 centímetros, entonces teniendo en cuenta que desde aquí arriba tenemos cordón, vamos a medir todo esto contando desde arriba. Yo contaría más o menos desde ahí y voy a ir midiendo y todavía me falta un poquito, ¿vale? Fijaros dónde tengo el cordón y dónde están los 17 centímetros. Entonces ahí voy haciendo más cordón hasta que llego al tamaño que necesito. Una vez que hemos llegado al tamaño que necesitamos, vamos a cortar la hebra y vamos a terminar de girar como si se estuviese tejiendo el cordón. Lo único que hace es que se suelta. Ahora sale por abajo y vamos a cerrarlo. Para cerrarlo vamos a tomar la hebra, la vamos a enhebrar y la vamos a pasar por dentro de las 4 lazadas que han quedado. Entonces pasamos por la primera, por la siguiente que está aquí pequeñita, así, y nos faltaría una más que está aquí. Estas son las 4 lazadas que tenía la máquina cuando estaba tricotando, ¿vale? Entonces lo pasamos por ahí, la hebra, y estiramos. Y ahí estaría finalizado ya el cordón. Aquí abajo podemos cortar o podemos deshacerlo en el caso de que nos haga falta tener la hebra larga, ¿vale? Y así es como se queda el cordón finalizado. Recordad que tenemos que hacer el cordón para el gorro, también tenemos que hacer cordón para la vuelta de abajo de su casaca, ¿vale? Esta vuelta toda de por aquí. Y haremos también para las mangas, así, uno por aquí y otro por aquí. Y esta es la forma de utilizar una cordonera. Os voy a enseñar ahora cómo lo haríamos en el caso de no tener cordonera, lo podemos hacer con un gancho. Para hacer el cordón con un gancho, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Una vez que tenemos las 3 cadenas, vamos a ir a la del medio, ¿vale? Porque una siempre es de separación. Vamos a ir a la del medio, tomamos la hebra, la traemos hacia nosotros y la dejamos ahí. Y ahora vamos a ir a la siguiente, traemos la hebra hacia nosotros y también la dejamos ahí. Ahora tendremos 3 hebras. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, y esto es lo que se repite hasta el final, hasta que tengáis el cordón terminado. Con cuidadito, sujetando para que no se nos deshaga, vamos a sacar el gancho de la primera hebra y de la segunda. Nos quedamos solo con la última. Y estamos sujetando ahí para que no se nos deshagan esas hebras. Entonces ahora tomamos hebra y lo pasamos por el agujerito ese. Ahora vamos a retomar la hebra del medio. Nos volvemos a meter ahí y tomamos hebra y la pasamos por ese. Y ahora vamos a retomar la tercera hebra, tomamos y la pasamos por ese. Y esto es lo que vamos a ir haciendo todo el rato, ¿vale? Aquí de nuevo tenemos 3 hebras, así que hacemos lo mismo. Sujetando bien, vamos a sacar el gancho de la primera hebra y de la segunda, nos quedamos solo con la última. Tomamos hebra y la pasamos por dentro. Ahora vamos a retomar la hebra del medio que habíamos soltado, ahí, tomamos hebra y la pasamos por dentro. Y ahora vamos a retomar la primera que la teníamos aquí, ahí está, tomamos hebra y la pasamos por dentro. Y volvemos a tener 3 hebras, lo voy a volver a repetir, tenemos 3 hebras,
vamos a sacar del gancho las dos primeras, 1 y 2, sujetando, ¿vale? Para que no se nos vaya a deshacer. Y ahora vamos a tomar hebra y la vamos a pasar por la tercera que hemos dejado ahí en el gancho. Ahora vamos a retomar la hebra del medio, ahí la tomamos hebra y pasamos por dentro. Y ahora vamos a retomar la última hebra, ahí tomamos hebra y la pasamos por dentro y volvemos a tener 3 hebritas. Y así pues vamos haciendo hasta que tengamos, ya digo, el largo que necesitéis para hacer el de cordón, ¿vale? Entonces hacéis todos los cordones que os hagan falta, como os he dicho antes, y se los cosemos alrededor. Ya solamente nos falta hacerle sus botones. Entonces, con el color blanco y con el mismo grosor de gancho que estábamos utilizando, vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora vamos a hacer un punto en cada punto de los que tenemos. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos vamos a hacer una cadena y vamos a cortar hebra larga. Y ahora con una aguja vamos a enhebrar esta hebra larga que hemos dejado aquí y vamos a ir cerrando los 6 puntos que tenemos. Esta hebra del centro del anillo mágico la podéis cortar o la podéis meter aquí dentro y que se quede ahí cerradita haciendo de relleno ya. Entonces vamos a cerrar pasando por cada uno de los puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra de fuera, ¿vale? La que está más hacia nosotros. Ahí están los 6. Ahora vamos a apretar y ahí se quedaría la bolita terminada. Tenemos que hacer 2 bolitas iguales y se las vamos a colocar una por aquí y la otra un poquito más abajo, así a modo de botones. Ahí se la vamos a coser. Y bueno, pues así estaría finalizado ya nuestro Grinch. Espero que os haya gustado trabajarlo conmigo. Si es así, dejadme un like y suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Y deciros que, como el año pasado, a partir de hoy me voy a tomar unos días de descanso para pasar las navidades en familia y tranquilita. Así que el próximo proyecto ya lo subiré después de Reyes. Y nada, pues nos vemos por aquel entonces, ya será el año que viene. Y bueno, pues eso, como digo, nos vemos para después de Reyes ya con las pilas cargadas y deseando empezar otra vez a trabajar. Pasad buenas fiestas y que tengáis una muy buena entrada de año nuevo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!